Bienvenidos a Kingdom Truth, soy Claudia Iriarte y hoy vamos a seguir hablando de esta montaña de la economía y de los negocios. Y para esto hoy tenemos aquí a un hombre, a un experto del tema, al maestro Luis Antonio Márquez. Bienvenido, Luis. Mil gracias por la invitación, Claudia. Me gustaría que tú te presentes, Luis. A ver. Muchas gracias. Pues, la verdad es que yo estudié la carrera de Derecho y después tuve la oportunidad, unos años después, de entrar a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en Boston, donde hice una maestría en Administración Pública y siempre me han apasionado los temas de innovación y de emprendimiento y por lo tanto hice después, años después, una especialidad en innovación en la Universidad de Salamanca, esta universidad que está en España. Y la verdad es que es un tema que a mí me apasiona porque el tema de emprendimiento, que se ha vuelto muy popular la palabra, realmente es un pilar muy importante en la economía de un país, porque el emprendimiento es justamente como una persona puede, a través de una idea, de una nueva tecnología, desarrollar nuevos esquemas de desarrollo, y esto es lo que transforma a los países. Esto es lo que ha transformado países como Israel, que es justamente uno de los países más importantes en temas de desarrollo y emprendimiento, Estados Unidos, por ejemplo, Reino Unido, y hoy por hoy grandes países como los asiáticos. El tema de emprendimiento es justamente lo que empuja a los países a desarrollar nuevos negocios, y es por eso que es un tema apasionante y todos los países lo promueven mucho. Sí, eso debemos de promover en México. Y qué bueno que estás tú aquí para hacer eso en México. Eres un gran maestro. Y bueno, me comentabas que ahorita estás muy involucrado en esto del Kingdom Business. Platícanos un poco acerca de los negocios del reino. Pues son principios, justamente son principios bíblicos. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando eres un emprendedor, la verdad es que tienes ganas de echar a andar un negocio. Y a veces la gente lo que hace es, se le ocurre una idea de echar a andar un negocio y dice, oye, esto seguramente va a ser un gran negocio. Y el problema es que no puedes aventarte así. Lo que tú tienes que hacer es básicamente entender cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, pero adicionalmente tienes que entender qué tan bueno eres para desarrollar esto. Si tienes esas dos condiciones, si tienes esa habilidad, más la pasión es importante para hacerlo. Te va a traer prosperidad. Es correcto. Claro. Y no solo eso, sino son fundamentos bíblicos, ¿no? Claro, porque para algo fuimos creados, ¿no? Y cuando tú lo puedes desarrollar es cuando puedes. Y aparte, cuando tú eres bueno ya en lo que haces, la gente te empieza a buscar, más por tus dones y por los talentos, por lo que haces. Ya ni siquiera tienes que estar buscando. Eso ya. Tú lo dijiste, ¿no? Es un tema de dones y talentos. Y esos son principios muy importantes, ¿no? Entonces, cuando tú descubres o realmente utilizas los dones que te ha dado Dios, entonces, y los haces con pasión, reduces la posibilidad de fracaso, ¿no? Y entonces, a veces ese es uno de los grandes errores que cometemos, que cuando quieres hacer un emprendimiento, la verdad es que lo haces con una idea que crees que es la mejor, pero si no lo haces de corazón y no lo entiendes, que te tiene que apasionar, pero además tienes que ser bueno, tienes que entender qué dones y talentos tienes, entonces quizás no pueda ser exitoso, pero si está con claridad lo puedes hacer. Y otro principio también bíblico es cuando eres un emprendedor, lo puedes relacionar como entrar al desierto. Entonces entras al desierto y en el desierto lo que haces es buscar agua, ¿no? O sea, buscas ese oasis, ese gran emprendimiento que te vaya a detonar prosperidad, que vaya a detonar justamente el tema de abundancia. Y entonces buscas ese oasis, y cuando entras en el desierto, como lo habíamos visto con ese trayecto, la trayectoria, ese viaje que hizo Moisés en busca de la tierra prometida, muchas veces la gente pierde la fe, ¿no? Y la fe también es un principio. Los obstáculos que van llegando, sí, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían hambre y el sol y tenían sed? Ya se querían regresar. Se querían regresar, sí. Que antes por lo menos estaban encadenados, eran esclavos, pero por lo menos no tenían la bronca de estar buscando comida, etcétera, ¿no? Ni de abrigo ni nada por el estilo. Entonces, me parece que uno de los temas que son fundamentales para entender es que en el tema de emprendimiento, pues tienes que... Se necesita fe. Se necesita mucha fe, creer aunque no veas. Es correcto, ¿no? Y entonces
esta parte de la fe te permite seguir adelante, porque sabes que vas a encontrar el agua. Entonces el problema que tienes es que quizás en ocasiones te vas a encontrar con espejismos, te vas a encontrar con lugares donde ya estás cansado y no sabes hacia dónde vas, y es ahí donde tienes que... ¿Dónde necesitamos a Dios? Bueno, ese es el principio, ¿no? De donde tienes que colgar. Entonces, sí. Por ejemplo, tú me dices, oye, yo me cuelgo de eso, ¿no? Yo creo. Es que, y así es en donde tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios a pesar de los espejismos, a pesar de las víboras que salen, de los hoyos en los que te caes. Es correcto, es que correcto. Solo Él te puede... Sí, y es ahí entonces en donde sabemos que dependemos de Dios, y ahí es donde, cuando hablábamos de la prosperidad, yo hablé en un video anterior, de la prosperidad no se trata del dinero, la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta de banco, sino de saber que estás a salvo cuando estás con Dios y eres pleno, ¿no? Eres pleno porque sabes que Él es el proveedor y Él es el que va a proveer en todo momento. Cierto, y entonces justamente el otro principio bíblico que está basado en el negocios de Dios o Kingdom Business es justamente el tema de la necesidad. Es decir, está basado primero que nada en entender la necesidad del otro, de los necesitados. Y ese es el primer principio también del emprendimiento. Porque muchas veces la gente dice, lo primero que necesito para hacer un emprendimiento es dinero, y no es cierto. Lo que tienes que entender es la necesidad del cliente, la necesidad del consumidor. Y ese es un principio bíblico también. Claro. Entonces, es justamente cuando entiendes la necesidad, entonces tú plantas tu semilla. Y lo que necesitan. Correcto. Y la semilla tiene que ser en buena tierra. Por lo tanto, es otro principio bíblico, ¿no? Sembrar en buena tierra, ¿no? Hay gente que no siembra en buena tierra, y muchas veces sin estos principios bíblicos sembramos en mala tierra. Sembramos en la roca, o sembramos en lugares donde no va a florecer. Entonces, mi esposa es muy sabia y me ha justamente dicho esto, en el sentido de que hay que sembrar en buena tierra, ¿no? Y si te dejas llevar por el tema del dinero, y si te dejas llevar por la avaricia, que muchas veces eso genera en los negocios, por ejemplo, se pelean los emprendedores, los fundadores, es por un tema más de avaricia y de ego. Y claramente cuando yo platico con Caro, que realmente ella es una gran asesora para mí espiritual, la verdad es que justamente me dice, siembra en buena tierra. Me dice también ella, oye, ¿sabes qué? No te dejes llevar por el tema de la avaricia. Tienes que tener una comunicación clara de lo que quieres. Muchas veces a mí lo que me pasa es que me da pena decir, oye, por mi consejería o por mi consulta me debes... Pero la verdad es que estás ayudando a la gente, y por lo tanto debe haber una retribución. Ese es un principio de dar a los demás. Claro. Ay, qué lindo, Luis. Por ejemplo, Clau, tú echaste a andar justamente, o sea, eres una persona, eres una mujer totalmente entregada a justamente comunicar este mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero eso no te han pedido hacer tu negocio. Yo creo que tú eres un emprendedor, ¿no? Y yo lo que veo en ti es que eres una mujer totalmente perseverante. El fracaso no es un obstáculo para ti, sino es una parte del aprendizaje. Porque no importa si intentaste algo y quizás no ganaste dinero en eso, vas a seguir haciéndolo porque tu misión va más allá de ganar dinero. Tu misión todavía es mucho más profunda, ¿no? Es decir, si vas a hacer una cena y vas a compartir con la gente, etcétera, tu idea principal no es cuánto dinero te va a dejar, sino estás sembrando en buena tierra, porque eventualmente va a regresar a ti, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Yo soy una mujer de negocios. Desde mi primer negocio lo levanté a los 19 años, de crearlo completito, ¿no? Tuve una boutique de ropa, de vestidos de noche, y todo desde decorar, diseñar, todo, desde mi silla, la lámpara, el piso, o sea, todo lo empecé. Y así fue mi primer negocio. Tuve varios negocios y realmente pues sí gané dinero, ¿no? Hice dinero, pero ahora, conforme yo he tenido una relación más cercana con Dios,
cuando he aprendido a escucharlo, ¿no? A saber, como dices, en dónde voy a sembrar, qué es lo que voy a hacer, porque ya mi meta, mi negocio no es un negocio como cualquier otro. Mi negocio es un negocio de reino, exactamente. ¿Y qué es lo que quiero? Es expandir el reino de Dios, ¿no? A través de lo que yo hago, de los dones que me ha dado. Entonces, sé que es una manera de bendecir a los demás y ya Dios me bendice, porque cuando entiendes que el dinero, ¿no? La riqueza no es la meta, sino que cuando tú haces un negocio de reino, la consecuencia es la riqueza. Entonces es maravilloso porque te cambia el esquema, te cambia la mentalidad y ya no vives preocupado por ese hacer dinero, sino saber cómo voy a crecer, ¿no? El reino de Dios, y todo es añadido. Todo es por añadidura, qué lindo. Y ahora mi negocio de ahora es mucho más próspero que a lo mejor los que pude haber tenido antes, y se ha multiplicado y ha crecido, y no nada más en económicos, sino también, como dicen, en contactos, en relaciones, en bendición, ¿no? De que puedo ser bendición también para otras personas, puedo crear empleos. Eso es lo importante de crear un negocio de reino. Y entonces de ahí se desprenden los principios más. Uno de ellos es que tú eres el administrador del dinero, porque cuando te mueres no te llevas absolutamente nada. Tú eres el administrador de ese dinero que tienes la fortuna de que te dio Dios esa oportunidad de administrar riqueza, ¿no? Porque no a todos nos las da, y cuando te da esa oportunidad, No, pues es sí una... no las da a todos, nada más hay que saber administrar. Claro, pero a algunos quizás les dé más que a otros, Bueno, pero sí. uno tiene una responsabilidad. No importa la cantidad, sino... No, exacto, no importa la cantidad, sino la responsabilidad que tienes. Y el otro principio es el que somos una lámpara, es decir, te vuelves una lámpara que marca el camino. Entonces, si ves este lugar, las flores, toda la luz que hay, está increíble, lo que estás marcando es justamente el camino. Entonces, eres esa lámpara de aceite que marca el camino. Qué lindo, ay, qué lindo, Luis. Pues tú eres un hombre de mucha sabiduría también. Qué bueno que sigues levantando jóvenes, ¿no? Que emprendan, ¿no? Negocios nuevos con esa inteligencia, sabiduría y esa creatividad de Dios, porque Dios nos da esa habilidad de crear la riqueza. Es maravilloso. Entonces hay que creerlo, ¿no? Hay que creerle a Dios, hay que estar conectados con Él, hay que ser esos buenos administradores, ¿no? De lo poco o lo mucho que nos da, porque Dios nos prueba en lo poco, ¿no? Va probando. Y si tú eres fiel en lo poco, dice que en lo mucho te pondrá y te da más riqueza conforme vamos siendo fieles en el dinero. Porque Dios habla del dinero en la Biblia. Y tienes toda la razón, y yo creo que te agradezco la invitación, porque esto para mí me reafirma mucho mis principios y mi creencia. Muchas veces lo haces tan cotidiano y tan constantemente que se te olvida y lo quieres hacer en tus propias fuerzas. Sí. Y muchas veces yo he tenido muchos fracasos que son aprendizajes, porque yo creo en mis propias fuerzas, ¿no? Y la verdad es que yo doy gracias por la vida de mi esposa, que ella me recuerda todo el tiempo eso. Me dice, oye, no lo hagas en tus propias fuerzas, sino haz un esfuerzo por conectarte con Dios, por orar, y justamente Él te va a dar la sabiduría. Y muchas veces no lo hago por soberbia y pensar que yo tengo el conocimiento. Pero no, la verdad es que el control... Y vuelves a Dios es siempre. Correcto. Ese es nuestro... el mal de todos los días, ¿no? Los errores y reconocer que lo necesitamos a Él más que nada. Sí, porque Él es el Dios del oro y la plata. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Con Él. Muchas gracias. Pues gracias, Luis, por estar aquí. Felicidades por tu trabajo y nos vemos la próxima vez. Gracias. Bueno, Claudia, y hasta pronto a todos. Si te gustó, compártelo con tantas personas que necesitan ser prósperos. Hasta pronto.